La alta costura se muestra en la pasarela y marca las tendencias de temporada, pero también se inspira y retroalimenta con la cultura popular. Gautier puso de moda el corsé vistiendo así a Madonna. Los muebles se tuvieron que rediseñar para hacerle hueco a estos vestidos. Los Simpson recuperaron para el imaginario colectivo este clásico de Coco Chanel. ABBA cambió la noción del estilo tras esta actuación en Eurovisión. La moda es expresión y espejo de la cultura, y su estudio nos ayuda a entender y diseccionar etapas y momentos de la evolución de la humanidad. Carlos Castro Bruneto, eres profesor de Historia del Arte y Moda en la Universidad de La Laguna. Bienvenido a Canarias Escultura. Muchísimas gracias a ti, Laura, y a todo el equipo de Canarias Escultura. Estamos en el aula en el que das clase de Historia del Arte y de Moda. Aquí tu alumnado aprende cosas como la diferencia entre indumentaria y moda. Vamos a comenzar por esto, por conceptualizar esta diferencia. Bueno, indumentaria en realidad es cualquier prenda que podemos poner sobre nuestro cuerpo. Desde, imagina, un camisón de señora a una ropa interior, a una prenda concebida más para vestir bien, lo que habitualmente nosotros llamamos vestir bien, esté o no combinada. Es decir, indumento en realidad es cualquier prenda de ropa, incluidos los zapatos, incluido pues, un sombrero, incluido hasta una prenda, ¿no? Una joya. Mientras que moda ya es un concepto cultural, porque la moda es cómo funciona un conjunto de indumentos en una época concreta, bajo un panorama cultural determinado, bajo la influencia de determinadas personas que hacen que esa manera de combinar indumentos se renueve a lo largo del tiempo. Hablamos de algo cultural, ¿sería también un acto comunicativo la moda? Bueno, es que la moda es comunicación. La moda es quizás la primera forma, la más primigenia forma de comunicación entre dos personas. Supongamos que tú vas por la calle y ves a alguien a quien quieres conocer. La primera información que tienes es la información visual de su ropa, la indumentaria que lleva puesta, y si eres una persona que tiene curiosidad en el mundo de la moda, vas a darte cuenta, sin haber hablado con ella aún, que esa persona pues conecta contigo a través de la indumentaria. Por ejemplo, también en colectivos sociales, culturales, las tribus urbanas, entre sí se comunican a través de las prendas de ropa que llevan puestas. Es decir, es una forma de comunicarse antes del habla. Con lo cual, la moda es clarísimamente una forma de comunicación. Para pertenecer a una tribu urbana hay que asumir su vestimenta. Es la forma más eficiente de conocer y darse a conocer a otros miembros de dicha tribu. Observemos sus particularidades. Los Teddy Boys fueron la primera gran tribu del siglo XX. Vinculados al primer rock and roll, vestían con trajes de corte moderno para la época, principios de la década de 1950, que muy habitualmente tenían que hacerse a medida. El particular corte de pelo es la principal seña de identidad entre los hombres, las faldas y los complementos llamativos, como las gafas de sol, entre las mujeres. Los hermanos de los Teddy Boys son los rockers, actitud parecida, pero con un mayor amor por la velocidad y las motos, lo que les lleva a introducir el cuero, protector en la carretera. Tanto unos como los otros eran tribus urbanas agresivas, y el tiempo les proporcionó un enemigo natural. Los mods, siempre con traje de chaqueta, tanto ellos como ellas, siempre impecablemente peinados, al igual que los rockers, muy vinculados a sus motos, pero no a veloces vehículos de alta cilindrada, sino a scooters urbanas modificadas para ser extravagantes. El objetivo, ser vistos y estar siempre atractivos. Sus enfrentamientos violentos contra los rockers marcaron la Inglaterra de los años 60. Los mods tuvieron como herederos a los punks, hijos rebeldes que llevaron la obsesión estética hasta el extremo, con peinados extravagantes, pantalones estrechos y complementos descontextualizados como imperdibles en forma de pendiente. Con su atuendo lanzaban el mensaje del no future, no hay nada más, no queremos parecernos a nada de lo anterior, no vamos a respetar ninguna norma. Esa misma angustia la reflejaron de otra manera los góticos, con maquillajes y peinados de corte romántico y ropa de inspiración victoriana. Lejos de la angustia y la violencia, los hippies, sus pelos largos y sus ropas anchas y coloridas, propagaban la paz, el amor y la comunión con la naturaleza.
El rap cambió el paradigma. En su estilo se mezcla el orgullo callejero, con ropas anchas y cómodas, chándals y zapatillas de deporte, con el lujo en los complementos, como grandes cadenas de oro. Tanto es así que se han llegado a confeccionar chándals diseñados a medida y creados como objetos de lujo. Ahora, los enfrentamientos entre tribus ya no existen, pero sí el usar la moda para reafirmar la pertenencia y la identidad. Precisamente ahora está llevando un grupo de investigación en la universidad que investiga sobre los conceptos y la relación entre identidad, arte, moda. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Nuestro grupo se llama Arte, Moda, Identidad. ¿Pero qué significa? Vamos a dar la vuelta a las palabras. Todos tenemos una identidad, una forma de ser que nos identifica, de ahí la palabra identidad, pero puede también ser una identidad colectiva, funcionar como un grupo con una serie de parámetros culturales con los que nos sentimos cómodos y comunicamos información. Por lo tanto, de entrada tenemos identidad. Luego, ¿cómo se manifiesta esa identidad? A través de la moda. ¿Cómo nos podemos comunicar con los demás? A través de la moda, empleando pues, la forma de vestir, la forma de complementar nuestra indumentaria, y cómo eso en sí es un hecho artístico, un acto de creación artística, porque la moda es arte. Entonces, ese es el campo de trabajo que desarrollamos en nuestro grupo de investigación, y tengo la alegría, la satisfacción de que ya hay varios jóvenes estudiantes de la Universidad de La Laguna, e incluso de fuera de la Universidad de La Laguna, que están haciendo ya tesis doctorales sobre la historia de la moda como historia del arte, ¿no? Y también en la reforma que estamos llevando adelante de estudios del grado de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, vamos a tener una asignatura ya de Historia de la Moda. Yo te he oído alguna vez decir que la moda se debería considerar el octavo arte. ¿Por qué? Uy, es que lo es. Una cosa es que no sea reconocida. Pues es que, mira, la moda está en los inicios de la cultura de la humanidad. En realidad, ahí entramos en la propia definición de arte. Arte es toda manifestación creativa que hace el ser humano, donde busca ser original, donde busca ser, pues eso, creativo, donde pretende comunicar a los demás una idea, donde pretende comunicar un concepto, y lo hace bien. Y lo que ha hecho es prácticamente único, difícil de repetir, y eso lo convierte en algo absolutamente original. La pintura comprende todas las creaciones artísticas al representar en un soporte figuras de forma gráfica. Para ello, los pintores utilizan pigmentos y sustancias. La escultura consiste en moldear, fundir o tallar materiales creando volúmenes. Es una forma de expresión artística que a lo largo de la historia ha dejado piezas de gran belleza. Los arquitectos construyen edificaciones en función de la forma y de la utilidad, pero siguiendo también en muchos casos preceptos estéticos. Precisamente esa combinación de belleza y uso convierten a la arquitectura en arte. La literatura expone la visión de un autor que emplea la palabra. Lo hace desde una perspectiva estética para generar sentimientos y emociones en los lectores. La música consigue efectos estéticos también, pero en este caso utilizando y manipulando los sonidos vocales o instrumentales. El arte surge cuando se logran patrones de ritmo, armonía y melodía. En el caso de la danza, la expresión se realiza a través del movimiento. Los bailarines reúnen destreza física e intelectual, lo que les permite transmitir emociones y sentimientos con sus pasos. El cine utiliza el tratamiento de la imagen y el sonido. A través de una película, un espectador puede vivir diferentes sensaciones. Por este motivo, apenas surgió en el siglo XIX, se lo denominó el séptimo arte.
La moda es la indumentaria en la que a través de tejidos, materiales, colores y formas expresa la visión artística del diseño, una disciplina que integra además al resto de las artes en sus obras y exhibición. Hasta ahora yo estoy hablando de la moda como creatividad artística, hablando de la moda como una manera incluso de psicológica, de autoestima, pero está la realidad absoluta de la moda como comercio, como consumo, por supuesto un consumo salvaje, y ese lado de la moda que ahí está es realmente terrorífico, ¿no? Y muchas veces parece que moda es ir a tiendas de low cost y comprar mucha cantidad de prendas absolutamente innecesarias. Que conste, eso no es moda, ¿eh? Eso es comercio. Comercio de la moda, seguir tendencias y seguir dentro de un ciclo de consumo absolutamente absurdo y sin ningún tipo de conciencia, no me refiero ya a cuestiones de ecología, que también, sino de conciencia humana y social y sobre todo el trabajo esclavo que se oculta detrás de una producción indiscriminada del sector textil. Este accidente ocurrido en una fábrica textil en 2013 en Bangladesh dejó más de 1000 muertos y el doble de heridos. En ese espacio producían ropa grandes marcas de la moda, lo que generó una ola de indignación que desembocó en el movimiento Fashion Revolution. ¿De dónde viene mi ropa? Era la consigna y animaban a darle la vuelta a las prendas para mostrar las etiquetas. Las firmas se vieron obligadas a mejorar las condiciones de sus trabajadores, muchos de ellos niños, y a pensar por primera vez en las consecuencias negativas de la alta producción en el planeta. El mundo textil es muy sucio, es horrible, una catástrofe para el medio ambiente. Bernard es propietario de una marca online de ropa sostenible y sigue las recomendaciones del movimiento Fashion Revolution. Hace falta un cambio, es que es una necesidad. Por eso vi hace años ya este movimiento de Fashion Revolution y Slow Fashion, que para mí es todavía más interesante este movimiento de ser más consciente con el consumo. Porque ¿dónde ves una industria que dice por favor compra menos? En ningún sitio, ¿no? Compro de una empresa que trabaja solo con algodón orgánico. La tinta que uso para la serigrafía también cumple esas reglas. Es tinta vegan, es tinta a base de agua, no hay tóxico, no hay veneno, nada. Luego tengo algunos materiales que son reciclados. Compro de una empresa que trabaja solo con algodón orgánico. Esto, por ejemplo, es un botón de cáscara de coco, porque no quería botones de plástico. Y hay soluciones, hay que buscar un poquito. La diseñadora Elena Morales recibió el premio a la mejor colección sostenible en 2021. Todos nuestros tejidos tienen certificado ambiental, son nacionales. Y además de eso, pues hemos patentado nuestros cierres y las fornituras que se están haciendo con microplásticos reciclados. Y tenemos linos orgánicos, algodones orgánicos. Vestidos, por ejemplo, de fibra de eucalipto, nylon sacado de redes de pesca. Que, por ejemplo, si tú te llevas ese bikini, tú en 3 años, si ya no lo quieres, tú me vuelves a traer los cierres. Y todas las fornituras estas que hemos utilizado, las volvemos a fundir y creamos cosas nuevas. Tenemos unos tejidos tecnológicos, bueno, lo veremos en el 2023. Son prendas que tendrán su código QR para cuando ya se desgasten, esa misma prenda se funde y se crea una hilatura nueva para poder crear tejidos nuevos. Hablamos de la moda como un arte. ¿Cómo se relaciona con las otras? ¿Puede también influir o inspirar de alguna manera a la arquitectura, a la pintura? ¿Cómo se relacionan las artes en este sentido con la moda? Pues es una pregunta fantástica porque a veces cuando estudiamos, por ejemplo, yo me he dedicado mucho a estudiar pintura. Cuando yo no me había despertado a la moda, veía la pintura pues básicamente como estilo, como técnica, pues buscar un poco la identidad del artista, la cronología y demás. Y ahora casi que lo primero que me entra es la manera de vestir, porque la manera de vestir podía significar, por ejemplo, un pintor
el siglo XVIII, XIX, un retrato es algo que se hace para siempre. No es como hoy que nos sacamos una foto a las 3 de la tarde y otra a las 8 de la noche. No, no, una pintura era para siempre, ¿no? Entonces, seleccionar las prendas era un ejercicio extraordinario. Las prendas que pinta el pintor normalmente eran elegidas por la persona que iba a ser pintada, ¿no? Por el protagonista del retrato. Entonces elegía con sumo cuidado para manifestar, era propaganda de sí mismo, ¿no? La mejor imagen de sí mismo, de su poder personal, del poder de su familia, de su estirpe, y se seleccionaban con mucho mimo las prendas a la hora de ser retratado. Lo mismo cuando a partir sobre todo de la década de 1860 irrumpe el retrato fotográfico, donde las personas que querían ser fotografiadas elegían su atavío, su forma de vestir muy cuidadosamente. Y la verdad es que en ese sentido es fundamental para el estudio de la pintura, de la fotografía. Por ejemplo, que es otro campo que he trabajado, no tanto, en la historia del mueble. Cuando a mediados del siglo XVIII se van a poner de moda faldas que caían sobre un llamado guardainfantes, porque eran unos artilugios que se ponían para que cayese la falda abierta hacia los laterales, se tuvo que modificar el diseño de muebles, de los sofás, de los fauteuils, de los sillones, porque las mujeres no cabían con aquellas vestimentas porque se salían por los lados. Entonces había que hacer los sofás cada vez más anchos, con los reposabrazos cada vez más lejanos, para que una mujer pudiera sentarse cómodamente y que su vestido se extendiese en los laterales. Es decir, que la moda modifica el diseño del mobiliario. No debió ser nada fácil diseñar el mobiliario adecuado para la moda imperante, por ejemplo, en la Francia del siglo XVIII. Así era el gusto en la vestimenta de María Antonieta en Versalles. El panier o tontillo, como se le llamó en España, era esa falda de forma rectangular y de grandes dimensiones. Una cena o un baile de gala requerían de sillones muy amplios, divanes o sillas sin reposamanos, para que las usuarias pudieran descansar. Este estilo dio paso al miriñaque o crinolina, una estructura con alambres de acero cubierta de tela y sujeta con cintas. Este armazón deja de utilizarse a finales del siglo XIX y ahora la moda es el polisón, que como vemos sigue fomentando una vestimenta rígida con corsé y elementos externos, y es en este momento en el que nace Émile Floguet. Si no le suena el nombre, seguro que sí los estampados y los cortes de sus vestidos, porque son la inspiración de las obras del pintor Gustav Klimt. Muchos críticos aseguran que Émile es la mujer de la famosa obra El beso. A partir de 1904, el taller de Émile y sus hermanas comienza a tener mucho éxito, llegando a convertirse en las diseñadoras favoritas de la burguesía vienesa. El estilo que proponía Floguet se basaba en túnicas que dejaban libertad de movimiento a la mujer. La aparente sencillez del vestido se contraponía con las elaboradas mangas y los estampados que combinaban elementos florales y geometría. La relación de Floguet y Klimt se puede apreciar en las obras del autor, pero además ambos concebían el arte como un todo, considerando que la obra de arte en sí engloba todos los aspectos de la vida, y por eso formaron parte de los talleres vieneses fundados en 1903 por el arquitecto Joseph Hoffmann y el artista Koloman Moser. De esta manera diseñaban la planta de la casa, diseñaban los muebles que iba a contener. Las obras serían de Gustav Klimt y Émile Floguet se encargaba de diseñar los vestidos de las mujeres que vivían en la casa. Y así se cerraba el círculo en el que todo se sujetaba a una misma línea estética que, por supuesto, conllevaba una forma de entender la vida. Un éxito que se truncó con la entrada de los nazis en Austria. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis quemaron muchos de los diseños de Floguet y también obras de Gustav Klimt. Pero por suerte, el talento de estos artistas sí ha pasado a la historia y los diseños de Émile siguen inspirando hoy en día. Y también los interiores y el mobiliario de aquellos visionarios vieneses.
cuando se hace la Ópera de París, en el siglo XIX, por Garnier, se diseña un foyer, es decir, un salón de recepciones, un salón de baile, mucho mayor, mucho más amplio que la sala sinfónica de la Ópera de París. Quien ha ido a la Ópera de París ve aquella escalinata inmensa, aquel salón de recepciones, de reuniones llamado foyer, que es gigantesco, y luego luce muy pequeñita la caja escénica. ¿Por qué? Porque en aquellos espacios, en los entreactos, en la ópera, acudían las damas francesas, la segunda mitad del siglo XIX, con aquellos miriñaques gigantescos, unas faldas que tenían un aro que las envolvía con un diámetro enorme, y claro, muchas damas vestidas con miriñaque hacía que las mujeres o las parejas estuvieran a la distancia que estamos tú y yo. Con lo cual, el espacio arquitectónico tenía que crecer obligatoriamente para que la moda pudiese desfilar. Por eso, el Teatro Guimerá de Santa Cruz tiene un magnífico foyer, mucho, bueno, no digo más grande que la caja escénica, pero bastante grande. O el Teatro Pérez Galdós, con las pinturas de Néstor, ¿no? Magníficas. Todos los teatros de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX van a tener esos grandes salones pensados para el disfrute de la sociedad y el disfrute de la moda. Disfrutar de la moda en espacios que ya de por sí se convierten en arte fue una de las máximas de la arquitecta Zaha Hadid. Nacida en Bagdad y tras estudiar matemáticas en Beirut, realizó arquitectura en Londres y trabajó siempre entre Europa y Estados Unidos. Fue la primera mujer en ganar el premio Pritzker de arquitectura. Enmarcada en la corriente deconstructivista, sus edificios se caracterizan por la fragmentación y las líneas curvas, creando un caos controlado que para Zaha siempre estuvo muy ligado a los textiles de su infancia. I mean, these were used also historically, like, you know, the idea of the paisley form, but, you know, so that, you know, one can begin to look at these things again. Los motivos del cachemir tan utilizados en Oriente son formas orgánicas que aluden a la naturaleza y bien podrían ser la planta de uno de los edificios de la arquitecta y diseñadora, que mantuvo un vínculo muy fuerte con la moda durante toda su trayectoria e incluso la fusiona con el arte, como vemos en esta arquitectura efímera que diseñó para un pase de moda en París. O este pabellón móvil que diseñó para los desfiles de Chanel y recorrió 7 ciudades en todo el mundo. Diseñó bolsos para firmas muy famosas, joyas de diferentes tipos, siempre atendiendo a las líneas curvas y sinuosas de su estética. También vestidos que evocaban el movimiento e incluso recipientes para perfumes, todo tipo de mobiliario y un vehículo. Pero la fascinación de Zaha Hadid fueron los zapatos. Diseñó diferentes modelos y siempre atenta a la última tecnología, incluso creó una serie para imprimir en 3D. Ningún estilo se le resistía al artista, que pasa del diseño del calzado deportivo a la geometría artística en calzados para el uso diario. Hadid falleció en 2016 a la edad de 65 años, pero su legado aún perdura y sigue influyendo a aquellas y aquellos que integran diferentes estilos y disciplinas en pro de un arte global. Por no hablar del mundo del perfume, que va a irrumpir ya desde el siglo XVIII, complementando la manera de vestir. Por eso serán grandes diseñadores de moda en los que inicia, sobre todo a partir de Madame Chanel, ya en el siglo XX, la industria del perfume asociada a la moda. Pues todos esos elementos, claro que imprimen carácter a las demás artes, de la moda a la arquitectura, de la moda a la pintura, de la moda a la fotografía, de la moda al mobiliario, justamente por ese motivo, porque es una forma de representación individual y colectiva. 5 frases para conocer a Coco Chanel. La moda tiene que ver con ideas, con la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo.
Coco Chanel es posiblemente una de las diseñadoras que mejor ha sabido leer el tiempo en el que vivió y convertirlo en moda. En las primeras 2 décadas del siglo XX, los hábitos de vida de las mujeres cambiaban para ir reclamando una posición más activa y relevante en la sociedad. Así llegaron innovaciones como el peinado bob, de pelo corto, o el famoso little black dress, el vestidito negro. Para ello, sus diseños se alejaban de la silueta de la mujer que había proyectado hasta el momento y se dirigía hacia una feminidad fuerte, independiente y con voz propia. No hay nada tan cómodo como una oruga, ni tan adorable como una mariposa. La moda debe ser ambas. Ningún diseño de Chanel es únicamente bello. La intención última de Gabrielle Chanel era que la ropa fuera funcional al mismo tiempo que bella. Por eso, su icónico bolso 255 tiene unas asas inspiradas en las bolsas militares para poder ser transportado, además de adecuado para las fiestas o para el día a día. Por eso eliminó los corsés de su ropa, porque la mujer debe sentirse libre. Por eso instauró como tejido estándar el tweed para trajes y chaquetas, o los pantalones, prendas cómodas y además asociadas hasta el momento a la moda masculina. Chanel quería cambiar esa separación, ese paradigma. Los hombres trabajaban y las mujeres trabajaban, y ellas tenían tanto derecho a estar cómodas como ellos. El éxito está en la copia y en la imitación. Cuando otras marcas imitaban o copiaban los diseños de Chanel, ella, lejos de enfadarse, lo consideraba una victoria. Sus ideas llegaban a más gente y, al fin y al cabo, veía estas imitaciones como la mayor señal de admiración y de triunfo sobre cualquier otra opción. Tan segura estaba de la calidad de sus prendas que ni siquiera temía la pérdida de ventas, porque afirmaba que lo que ofrece un producto Chanel era inalcanzable para cualquier otra firma. No me importa lo que pienses de mí, yo no pienso nunca en ti. Independencia y comodidad, libertad y elegancia para el disfrute propio y no de un espectador ajeno. Chanel pensaba en una mujer que no necesitara validación masculina constante. Ese tipo de pensamiento es la base de la creación de un estilo y no de una moda, porque tal vez la frase más famosa de Coco Chanel sea: todo lo que es moda pasa de moda, el estilo permanece. Te estaba escuchando y estaba pensando en, por ejemplo, cómo un bote de tomate pasa a un cuadro y de un cuadro pasa a la ropa, ¿no? Hablamos de los botes de tomate Campbell de Warhol, que cambiaron además todo movimiento estético, artístico. No, vamos, es un fenómeno muy interesante. Cuando llegamos sobre todo a los años 60, ¿no? Finales de los años 50, años 60, y irrumpe la cultura pop y las nuevas generaciones, ¿no? El icono de los Beatles. Irrumpe la sociedad, quiere crear otro concepto totalmente distinto de moda. Las grandes casas de costura, las grandes casas de moda, pues Monsieur Dior, Madame Chanel o bueno, Givenchy, todos los grandes diseñadores, ¿no? De otro tiempo, Balenciaga, por supuesto, ya empiezan a representar un tiempo pasado, otro disfrute de la moda, y con la cultura pop, pues como su nombre indica, popular, tiene que tener un apelo diferente. Y es cuando empiezan a crearse esa especie de locura, de mezcla de la ropa masculina a la femenina, de tomar elementos de la cultura popular literalmente, ¿no? De la cultura por ejemplo, de una ropa campesina o ropa obrera o ropa militar al mundo de la alta costura. En esto Yves Saint Laurent fue maravilloso, ¿no? Cuando adapta el smoking como prenda femenina o la sahariana, una prenda casi militar que se usaba en África para la prenda de la mujer y del hombre, ¿no? Combinado con otra serie de prendas que hasta entonces eran prendas menores, casi de ropa de andar por casa, ¿no? Pues los fulares, etcétera, que era casi para andar con un batín, y sale a la calle por primera vez en la indumentaria masculina. Es decir, esa irrupción de la cultura popular es muy interesante, de la pintura, de la cultura popular, del folclore, a la moda. Llegamos al mundo hippie, llegamos a casi camisones que se convierten en prendas de uso callejero, las minifaldas, el uso de los vinilos, como hace Pierre Cardin o como hace André Courrèges. Es decir, entramos en otro universo completamente alocado, creativo, enloquecido, donde sobre todo entra el factor comodidad, el factor rebeldía, el factor cultura popular,
y es un mundo verdaderamente fascinante. Yo recuerdo siempre como una irrupción de la cultura popular en la moda la participación del grupo ABBA en el Festival de Eurovisión de 1974. Cantando Waterloo, y me imagino que mucha gente tiene en mente la intervención de ABBA, la manera de vestir, una manera entre galáctica, elementos del cómic, del mundo del cómic, las guitarras en forma de estrella, aquellas botas absolutamente estrafalarias para cuando todavía se cantaba con smoking en el Festival de Eurovisión. Yo creo que la irrupción de ABBA en aquel año 74, con lo que significaba entonces Eurovisión, fue un giro extraordinario en la cultura de la popular en el mundo de la moda. Y luego, como la moda pasa al cómic, como la moda pasa al cine, y como por ejemplo el gran diseñador, el que fue enfant terrible de la moda francesa, Gaultier, que va a diseñar para Madonna aquellos sujetadores con forma cónica. O para Kika, la película de Almodóvar. Bueno, hay un montón de referentes entre el cine, moda, vasos comunicantes, fotografía y moda, baile y moda, y el disfrute en realidad de la moda, ¿no? De la moda hippie, la Ibiza de los años 70, Marbella, en aquella época, en el caso de España. Entonces yo creo que se pierde un poco el sentido del rigor de la moda, de la época de las grandes maisons, de las grandes casas de moda francesas o italianas, ¿no? Para un disfrute mucho más divertido de la moda, y es cuando, por ejemplo, comienza la pasarela de moda a dejar de ser una exhibición de vestidos donde la maniquí lleva un número para identificar el vestido, para ser una moda concebida como un espectáculo, ¿no? E incluso como un acto performativo, donde el desfile de moda excéntrico se convierte en una marca, es decir, perdón, en una manifestación de la marca. Si era el desfile de moda, hablaba de tejidos. Luego la ropa no era la que aparecía sobre pasarela, pero sí la tendencia que marcaba el diseñador, con vestidos, peinados, zapatos absolutamente estrafalarios, porque el desfile de moda, todo lo que es el runway, se va a convertir en una performance o la moda entendida como arte, y en eso, por ejemplo, en España tenemos el caso de Ágata Ruiz de la Prada, ¿no? Y los desfiles bailando sobre el escenario de las modelos, de ella misma, saliendo sobre el escenario muy en la cultura pop de los 80 en Madrid. Es decir, muy divertido, ¿no? Esa noción de la moda como un acto profundamente divertido. Se le da otro giro espectacular a la moda por no llegar ya a diseñadores más contemporáneos como el magnífico Alexander McQueen, desaparecido, como todos sabemos, y tantos diseñadores de moda. Yo creo que la moda como diversión, como acto performativo artístico, es muy, muy interesante y un fenómeno todavía muy cercano para incluso estudiar desde la historia del arte, pero sí desde la crítica del arte. Y cuando ya hemos tenido todas estas manifestaciones artísticas en la moda, se ha roto con todo tantas veces, ¿en qué estamos? ¿Qué queda por pasar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde vamos en moda? Bueno, en realidad no nos hemos movido tanto. Es decir, el comercio de la moda seguirá existiendo, donde no hay moda, sino comercio, y la vaga ficción de que poniéndote X prendas de bajo coste vas a ser, pues, te vas a sentir una modelo o un modelo, que eso está bien psicológicamente, nada bien para el planeta, porque todos sabemos que de la moda, o lo que llamamos moda, que en realidad no es moda, es tendencia y comercio de moda, es uno de los mayores factores de riesgo y de destrucción del planeta. Y luego siempre estará la moda como un deleite, como un placer, como un acto gozoso, como una manera de comunicación en constante movimiento. Es lo que digo, ¿no? Una persona que disfruta vistiéndose, que disfruta comunicando, hará que el lunes no se parezca al martes ni al miércoles. Y con las mismas prendas puede hacer distintas composiciones, modificará el peinado, los complementos, esa idea de que
ser creativos, de disfrutar, sobre todo disfrutar. De la moda se entra para disfrutar, para pasarlo bien, para que sea un acto alegre, no para seguir unos cánones rígidos. Yo creo que la moda tiene que ser elegancia, tiene que ser confort, tiene que ser democrática o no debe de ser. Lo que sí debemos es de controlar un poquito el consumo desenfrenado de la moda, y eso no lo decide el consumidor, eso tiene que ser una cultura que se implante desde la educación básica, desde la educación infantil, a llegar a la universidad y tengamos conciencia de que una cosa es disfrutar y otra cosa es destruir. Pues Carlos, nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por atendernos y acercarnos un poquito más al mundo de la moda como un arte. Pues gracias a ti, Laura, y a todo el equipo.